La entrevista. Amigos, bienvenidos de vuelta. Está conmigo César Bárcenas, él es analista de deuda soberana de Standard & Poor's. Bienvenido. Gracias. Sacaron el reporte el lunes donde básicamente revisaron la perspectiva de México de estable a negativa y con fundamentos muy claros, ¿no? Ustedes hacen menciones donde pues hay un pobre crecimiento de la economía, donde también hay un creciente endeudamiento del país y que pues eso da indicaciones de que hay que estar alertas y dan 24 meses donde van a estar en una probabilidad dentro de 3 de hacer una revisión de la calificación. Pero dinos tú, César, ¿cuál fue el proceso para verdaderamente hacer esta revisión? Lo dijiste muy bien, en realidad lo que hicimos fue una revisión de nada más de la perspectiva, no estamos cambiando la calificación, es importante decir que estas son calificaciones de largo plazo, como dijiste tiene un periodo de 24 meses en lo que vamos a estar evaluando el desempeño de la economía, el desempeño fiscal del gobierno. Es cierto que el gobierno está comprometido con la consolidación fiscal, sin embargo lo que estamos viendo nosotros es que derivado de un crecimiento económico más moderado del esperado, las cifras de déficit siguen ahí, el endeudamiento sigue creciendo, ¿no? De lo cual es un factor de preocupación, pero insisto, es de largo plazo, ¿no? Claro. Ahora ustedes dentro de eso mencionan, por ejemplo, básicamente el endeudamiento que estaba alrededor del 45%, lo ven creciendo a niveles de 46, 47% para el 2019. ¿Qué tal? Sí, digamos que, a ver, el punto importante diría más que el endeudamiento es el crecimiento, ¿no? Porque la cadena es así, el país crece poco, con eso el país tiene menos capacidad para incrementar los ingresos, ¿no? Ya ha habido una reforma fiscal en 2003, entonces el margen de maniobra del gobierno se va haciendo más corto por la parte fiscal, también por la parte del gasto, del gasto, ¿no? Donde no tienen ya mucho margen donde cortar. ¿Eso qué hace? Eso te genera déficit fiscal y el déficit fiscal se tiene que fondear con el endeudamiento, ¿no? Entonces la clave, digamos, el origen del problema está en el crecimiento más que en la deuda al día de hoy, ¿no? Completamente de acuerdo. Y hiciste ahí mención acerca de justamente reformas, ¿no? Vimos al inicio de esta administración reformas interesantes, que todos los vimos con ojos positivos, pero al final de cuentas, oye, pues extraordinarias reformas, pero si no hay gobernabilidad no sirven de nada. Claro, lo dices bien, en realidad, por ejemplo, en el caso de la reforma educativa, esencial para el crecimiento de largo plazo del país, estamos viendo conflictos en muchos estados, es difícil aplicarla. En el caso de la reforma energética, por otras razones, en particular por el bajo precio del petróleo, no se está viendo llegar la inversión como se esperaba, ¿no? Y el tema de gobernabilidad, en especial también el tema de seguridad, por supuesto, obstaculiza, digamos, el crecimiento de la inversión. El tema de la corrupción, que es muy difícil cuantificarla, pero que está ahí, también incrementando el costo para la iniciativa privada de hacer negocios, ¿no? Entonces, todos esos factores, pues digamos que la realidad se impone en las buenas intenciones, ¿no? Claro, claro. También un déficit del gobierno del 3%, que ahí se ve algo de estabilidad. Y lo que sobre todo sí vemos y que creo que todos estamos de acuerdo es que vemos mucha fortaleza por parte del Banco de México haciendo muy bien su trabajo, independiente y dentro de todo con el apoyo del gobierno. Por supuesto, ahí digamos es uno de los pilares de la calificación, lo decimos en el reporte, la estabilidad, la autonomía del banco que ha mantenido la inflación baja, que ha permitido además con un tipo de cambio flotante ajustarse a la volatilidad, ¿no? Entonces esa sigue siendo un factor ancla, ¿no? El problema en realidad no está en la parte macro, si vemos los indicadores, está más en la parte micro, en la parte de crecimiento económico, de generación de ingreso y de generación además de reducción del déficit, ¿no? Que es lo que el gobierno no ha podido hacer hasta el momento. Completamente. Oye, bueno, entonces en todo este contexto, ¿ustedes cómo están viendo el crecimiento tanto para el 2016 como hacia adelante 2017-2018? Mira, para el 2016 tenemos una proyección de 2.5%, que es bastante similar a lo que tuvimos en 2015. Debo decir que además eso está en consonancia con lo que Hacienda anunció hace poco, que es un rango de 2 a 2.6, estamos en la parte alta del rango. Para 2016, 17, 18, sobre todo estamos viendo una aceleración del crecimiento cercano al 3%, y eso tiene que ver con nuestra expectativa de que las reformas estructurales empiecen, digamos, a agarrar un poquito más de velocidad. En particular la reforma energética, creemos que si estamos viendo el precio del petróleo se empieza a recuperar, aunque lentamente, y eso puede agilizar las reformas, ¿no? Y otras reformas que están en curso también, ¿no? Por supuesto, entonces sí, ven ese crecimiento, pero que haya verdaderamente, que tomen tracción las reformas y también que no hayan factores exógenos a México, como lo hemos visto, que no se nos vaya a caer la economía americana, la economía europea, etcétera,
pero entonces si hay estabilidad podemos esperar alrededor del 2.5% para este año y pues un crecimiento más o menos similar para 2017 y en adelante, ¿no? Exactamente. Estados Unidos es un factor que se me olvidó mencionar, lo dijiste ahora, es muy importante. Nuestra economía sigue estando ligada fuertemente a Estados Unidos, entonces también en la medida en que Estados Unidos crezca, nuestras exportaciones van a mejorar y en ese sentido también el crecimiento económico. Extraordinario, César. Pues muchas gracias por compartir tus impresiones y sobre Gracias. todo el reporte que fue muy entero. Quien quiera leer el reporte lo puede bajar de su página web. Por supuesto, está en la página web el reporte. Pronto va a salir un reporte más completo, que es el análisis complementario, y está disponible en muchos lugares de internet. Ok, standardandpoor's.com. Así es. Extraordinario. Gracias por acompañarnos, César. Gracias, Luis.